Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien todos, gozando de buena salud y en familia, ¿no? Atendiendo las recomendaciones que nos han estado solicitando, ¿no? Por esta situación de la pandemia. Cuídense, cuídense mucho y cuiden su familia. Bueno, en torno a lo que nos atañe, ¿no? Vamos con esta videocharla, este, a reactivar las clases en torno a lo que es el término del semestre. Como ustedes recordarán, ya analizamos a lo largo de lo que va del semestre aspectos de pintura, de escultura y de ciudad. Este, en torno a la ciudad, que de alguna manera tiene que ver con la construcción del espacio, ya analizamos lo que fue la ciudad del Renacimiento, la ciudad barroca e inclusive vimos lo que fueron los lineamientos en torno a lo que fueron las ciudades, las creaciones de ciudades en torno a la Nueva España, ¿no? Acá en Mesoamérica, en México más bien, en Latinoamérica. Y pues lo que nos toca ahora revisar tiene que ver con lo que es la arquitectura. Ya vamos a entrar entonces a lo que tiene que ver con el tema que nos atañe más, ¿no? En este sentido, para mí es importante que ustedes eh, recuerden lo que tiene que ver con lo que es arquitectura clásica. ¿Y por qué recuerden? Porque de alguna manera esto ustedes lo debieron haber visto el semestre pasado, ¿no? Vieron Grecia, vieron Roma. Pero bueno, más allá de aspectos biográficos, fechas y características generales, quiero profundizar un poquito en torno a diversos principios y elementos arquitectónicos que se utilizaban en estos dos momentos de la historia. Y para lo cual vamos a dar un recorrido breve de lo que tiene que ver con arquitectura clásica en Grecia y arquitectura clásica en Roma, ¿no? Bueno, ¿cuáles son partes de estos principios que vamos a revisar que se utilizaban en Grecia? Bueno, pues son estos 5 que se ven en pantalla, ¿no? Esta arquitectura era adintelada, era monumental, equilibrada, y los materiales que se utilizaban, dentro de los cuales la piedra era uno de los principales, además de que incorporaban diversos elementos decorativos, ¿no? Vamos a platicar un poquito acerca de cada uno de ellos. Bueno, primero que nada, ¿qué tiene que ver con el hecho de que sea adintelada? Bueno, adintelada, como se ve aquí en el dibujo, tiene que ver con el hecho de que los soportes de la construcción de la estructura eran elementos verticales y estos, a su vez, soportaban un elemento horizontal. Ese hecho, esa característica particular se le denomina arquitectura adintelada, ¿no? Lo vimos o lo vamos a analizar en diversos templos. En Grecia, el principal tipo de edificio que se utilizaba o que se edificaba era el templo. Dentro del templo, pues esta característica es muy latente. En Grecia no vamos a pesar de que sí conocían lo que era el arco, no se utilizaron bóvedas, se utilizaban simplemente columnas. Las columnas soportaban estructuras de madera, las cuales soportaban una cubierta inclinada. Eh, y, por ejemplo, de lo que era de columna a columna, se colocaba una especie de trave, lo que hoy en día conocemos trave, pero no era otra cosa que solamente un elemento de piedra horizontal, sobre el cual ya se podía colocar una estructura de madera que a su vez iba a soportar la cubierta, ¿no? Entonces, esta característica muy particular de Grecia es lo que llamamos arquitectura adintelada, ¿no? Este elemento horizontal que está soportado por dos elementos verticales que principalmente en Grecia eran lo que eran las paredes o los muros y las columnas. Bueno, ¿qué otra característica tenemos? Es que era monumental, sin ser colosal, como lo vamos a ver en la arquitectura romana, sí era grande. Había obviamente templos pequeños, pero también había muchos que eran grandes, eran monumentales. Entonces es otra característica, ¿no? Que se tiene lo que es en Grecia. Digo, no requiere mayor explicación más que el hecho de que era grande la arquitectura.
Equilibrada. ¿Por qué era equilibrada la arquitectura en Grecia? Bueno, porque ellos utilizaban lo que era un canon. El canon no es otra cosa que una regla para hacer algo, en este caso arquitectura. Ellos utilizaban canon para hacer escultura también, pero en este caso vamos a platicar un poquito acerca de lo que es el canon de la arquitectura. En arquitectura el canon no era, para la utilización de un canon, ellos lo podían fundamentar de diversas formas. Uno que utilizaban era a través de una manera matemática, ¿no? En la que lo correspondiente a la altura estaba en función del ancho. Para esto utilizaban mucho lo que fue la sección áurea. De hecho, si ustedes observan en el rectángulo que les estoy poniendo, se observa parte de cómo se saca la sección áurea. Si ustedes tienen un cuadrado perfecto y de una de las mitades generan una línea que llega a un vértice y de ahí generan un arco, van a llegar a otro punto, un arco que entrecruza con la línea horizontal de la base, y a partir de ahí pueden ustedes generar una segunda figura que conforma lo que es un rectángulo. En su totalidad, la figura igual va a ser un rectángulo, el cual se le denomina un rectángulo áureo, dado que el ancho está en función del alto, o viceversa, el alto está en función del ancho. Entonces, si esto lo convertimos a una fachada, nos vamos a dar cuenta que esa fachada ya está equilibrada en automático, ¿no? Y no se va a ver desproporcionada, que a lo mejor esté más alta de lo que deba de estar o más ancha de lo que deba de estar. Entonces, esa es una característica que vamos a ver en la arquitectura griega clásica, el hecho de que es una arquitectura equilibrada, una arquitectura que a partir de las matemáticas y diversos trazos va a tener esta característica, ¿no? Lo que es la sección áurea, lo que es el rectángulo áureo, se puede utilizar no nada más en fachada, se puede utilizar también en lo que es una planta arquitectónica. Si ustedes analizan lo que es el Partenón como el edificio más importante realizado en la época clásica griega, se van a dar cuenta que tanto en planta como en alzado se le aplicó lo que fue la sección áurea, ¿no? Entonces, este edificio, pues por eso es que es tan emblemático y tan bello, porque de alguna manera es un edificio equilibrado, ¿no? Bueno, como cuarto punto tenemos el uso de los materiales. ¿Qué materiales son los que utilizaban? Bueno, se utilizaba la piedra como material predilecto, dentro de las cuales se utilizaba la piedra arenisca, la piedra caliza o también el mármol, ¿no? Principalmente el mármol blanco. Además se utilizaba también, ellos ya utilizaban lo que era el ladrillo y la madera, ¿no? La madera para realizar las estructuras que iban a soportar las cubiertas. Esos, digamos que eran los materiales principales que se van a utilizar. Finalmente, el último punto tiene que ver con los elementos decorativos, ¿no? Ellos van a utilizar en sus templos diversos tipos de elementos decorativos como cenefas, rosetas, ovas, perlas, palmeras, entre otros, ¿no? Además de que una característica muy interesante de la arquitectura griega es que va a ser muy colorida. A lo mejor nosotros lo que hoy en día vemos son fotografías de templos de piedra, pero sin color, pero de alguna manera en aquella época eran muy coloridos. Dentro de los colores que se utilizaban más era lo que es el rojo, el azul y el dorado, ¿no? Entonces, estos principios era lo que más se utilizaba en aquella época en Grecia, ¿no? Aquí vemos ya imágenes de lo que les estoy diciendo. Arriba a la izquierda podemos observar lo que es una arquitectura equilibrada con lo que les comentaba acerca del rectángulo áureo como parte de lo que es el cuadrado perfecto. Y de ahí a su vez, inclusive se pueden generar más subsecciones y cada vez más y más. Entonces, de alguna manera, cada uno de los detalles pueden estar en total proporción, en total equilibrio, ¿no? Adintelada es este elemento que les comento, ¿no? El hecho de que hay columnas que soportan un elemento horizontal, acá también se observa en esta fachada, columnas y un elemento horizontal. Entonces, esa característica es la que vamos a llamar lo que es una arquitectura adintelada. Los materiales que se utilizan, bueno, aquí se evidencia mucho, ¿no? Lo que es la piedra y se utilizaba en lo que son paredes o muros y columnas.
Elementos decorativos, acá podemos ver una imagen de cómo pudo haber sido este templo, cómo se ve el color que les comento, los colores dorados, azul y rojo como los materiales, colores que predominaban. No era una arquitectura blanca, era una arquitectura muy colorida, ¿no? Y el hecho de que fuera monumental, ¿no? Una escala importante. Son características que vamos a ver, principios que vamos a ver en lo que fue la arquitectura clásica griega. Y bueno, terminamos lo que es la arquitectura clásica griega con elementos arquitectónicos. ¿Qué elementos arquitectónicos podemos observar en esta fachada? Bueno, lo que es un frontón, como se observa aquí, igual muy, muy colorido, todo lo que era la fachada. Un frontón, un entablamento que incorpora tres elementos, ¿no? Lo que es la arquitrabe, que es este elemento que está inmediatamente posterior a las columnas, este elemento en el cual incorpora estas rayitas verticales que se les denomina triglifos y metopas, estos elementos intermedios, ¿no? Finalmente, lo que es el entablamento incorpora una cornisa, que es este elemento horizontal. Abajo tenemos lo que ya son las columnas, ¿no? Columnatas, que en Grecia, como ustedes saben, se incorporaron o se desarrollaron tres tipos o tres estilos, lo que fue la columna dórica, la jónica y la corintia. Esta, por las volutas, podemos observar que es una columna jónica. Y finalmente lo que es el crepis o la base, ¿no? La cual incorpora tres escalones, dentro del cual el último se le denomina estilobato. Perdón, una característica que podemos observar en lo que es la arquitectura griega y que de alguna manera lo vuelve interesante es que la arquitectura griega en términos generales, lo que fue Grecia en términos generales, buscaba mucho lo que era el hacer todo en función del hombre, ¿no? El hombre era la figura central y en la arquitectura no fue la excepción. Si ustedes se dan cuenta, mucho de lo que observamos aquí está dividido en tres partes o tiene tres características o tres elementos. Por ejemplo, si ustedes observan, esta columna está dividida en lo que es la cornisa, el fuste y el basamento. Son tres elementos. El entablamento también está dividido en tres elementos, ¿no? Eh, el crepis también está dividido en tres elementos, el frontón, todos los elementos que vamos a observar en la arquitectura griega se dividen en tres. ¿Y por qué se dividen en tres? Bueno, porque, como les decía yo, la arquitectura y todo lo que fue Grecia estaba en función del hombre. Si ustedes observan, por ejemplo, esta escultura que está adentro de este templo, como si ustedes analizan cualquier persona, digamos que tiene tres partes principales, lo que es la cabeza, lo que es el cuerpo y lo que son los pies. Entonces ellos, la arquitectura la representaban utilizando el número 3, porque de alguna manera era lo que dividía o lo que representaba mejor a lo que era la figura humana, ¿no? Entonces podemos ver que lo que es la cabeza puede ser la parte superior, lo que es los pies es la parte inferior y el cuerpo es lo que está en la parte del medio. Y ese número 3 que divide a la figura humana, lo vamos a repetir en cada uno de los elementos que tiene la arquitectura griega, ¿no? Es algo muy interesante que podemos observar y que inclusive se observa también en lo que es la escultura. Entonces, estos son elementos arquitectónicos de la arquitectura griega, ¿no? Y bueno, vamos a pasar ahora a lo que es la arquitectura romana. La arquitectura clásica romana, bueno, también presenta principios formales, dentro de los cuales podemos ver como primer punto es que era una arquitectura unitaria, ¿no? Arquitectura de gran centralización y unitarismo. ¿A qué me refiero con esto? Con el hecho de que cada una de las partes de la arquitectura estaba en función del todo. O sea, yo podía ver una fachada norte y esa fachada norte era muy parecida al sur y esa sur era muy parecida al oriente y el oriente muy parecida al poniente y de alguna manera tenía alguna característica que la hacía común, ¿no? La hacía única. Entonces, por eso es que se denomina que era arquitectura unitaria, porque toda estaba en función del todo. Cada una de las partes estaba en función del todo. Era muy similar, tenía características similares, tanto en planta como en alzado.
Entonces, esa es una característica interesante lo que tenía y que incorporaba la arquitectura romana. Igual va a ser monumental, solamente que en este caso va a ser más allá de la arquitectura griega, va a ser incluso colosal, ¿no? La escala que van a manejar los romanos va a ser una escala muy grande, ya que ellos querían manifestar ese poderío que tenían. Si recordamos, Roma va a ser una civilización que va a tener un dominio importante más allá de Europa, inclusive en Asia. Entonces, va a tener un énfasis grande en lo que tiene que ver con la manifestación de su poder. ¿Y cómo lo manifestaban? Pues a través de una arquitectura colosal, muy grande, ¿no? Imponente. Eso igual no requiere mayor explicación, grande en dimensiones. Utilitaria, los romanos, por lo mismo de que van a ser una civilización muy grande, van a requerir de edificios con diferentes usos. Usos no solamente encaminados a servicios esenciales, sino inclusive a otro tipo de servicios, como los vamos a ver ahorita más adelante en las imágenes. Entonces van a ser edificios que por sus características, por su uso van a tener diversas características. El edificio utilizado para el ocio, como por ejemplo podía ser el Coliseo, va a tener características muy distintas a lo que va a ser, por ejemplo, un palacio o a lo que va a ser probablemente igual para un espacio de cultura. Entonces, cada una de las características, cada aspecto de ese edificio estaba en función de su uso. Entonces, esto es lo que le vuelve una arquitectura utilitaria, ¿no? Otro de los principios es que como en Roma van a utilizar ya lo que es el arco, a diferencia de la arquitectura griega, eso lo va a volver muy dinámica en forma y en vista, ¿no? Por eso es que podemos decir que la arquitectura romana, además de ser monumental, también era dinámica a la vista. Porque vamos a ver muchos arcos, vamos a ver muchas cúpulas, vamos a ver bóvedas. Entonces eso lo vuelve con cierto movimiento, ¿no? Con cierta característica de dinamismo. Y bueno, terminamos igual con el hecho de que también era una arquitectura pesada, ¿no? Por lo mismo de que era monumental y que también incorporaba materiales como piedra, sillar, inclusive concreto. En Roma vamos a darnos cuenta que ellos son la primera civilización que ya va a utilizar lo que hoy en día es el concreto, con ciertas características diferentes, pero que de alguna manera ya es el concreto. Entonces eso lo va a volver muy pesado. La arquitectura de Roma va a ser muy, muy, muy pesada, ¿no? Acá podemos ver algunas imágenes. Monumental, aquí vemos lo que en su momento fue el Coliseo Romano, una escala interesante y muy grande. Y lo que les comento, se vuelve también dinámica, ¿no? Por la repetición en este sentido de lo que son los arcos, la figura elíptica que tiene el Coliseo Romano. Y unitaria porque de alguna manera cada una de las partes está en función del todo. Esta fachada se parece a la de acá se parece a la de acá. El hecho de que sea elíptico también lo relacionamos con el arco, en fin, todas las partes están en función del todo, ¿no? Cada una de las partes está en función del todo. Entonces, por eso es que aquí vemos sus características del hecho de que es monumental y unitaria. Utilitaria, dentro de esta imagen lo que nos muestra lo que son termas que se utilizaban en aquella época. ¿Qué son termas? Pues lo que pudiera ser hoy en día un spa. Vemos aquí, esto estaba lleno de agua, era una especie de alberca caliente. Y eran espacios destinados precisamente para ir a bañarse, para ir a reposarse, para ir a descansar, para estar ahí en conversación con diversas personas, ¿no? Era uno de los espacios. Por eso es que decimos que era utilitaria, porque ya se enfocaba en diversas funciones. En Roma, como insisto, como fue una civilización muy grande, requería de muchos tipos de edificios, ¿no? Dinámica, como se los planteaba acá en el Coliseo, dinámica acá también por el hecho de los arcos, ¿no? Se ve mucho movimiento y a través de la repetición podemos observar esta característica. Y bueno, pesada, pues por lo mismo, ¿no? Como es una arquitectura monumental y que además incorpora piedra, concreto, pues eso lo vuelve en sí muy, muy, muy pesada, ¿no? Bueno, y como elementos arquitectónicos podemos observar aquí algunos.
Esta imagen que es el Panteón de Agripa como uno de los edificios más emblemáticos importantes, no solamente de la época romana, sino yo creo que de la época mundial, ¿no? ¿Qué características o qué elementos podemos observar? Bueno, en la parte alta, lo que es la cúpula, este, una cúpula de un cuarto de naranja, se denomina así, que está soportada por este elemento que se llama tambor, que es la base de la cúpula, que la rodea. En la fachada podemos observar un frontón, de hecho se ven dos frontones, solamente que este no sobresale, digamos que está nada más pegado a la pared. Este es el que sí tiene cubierta, este no. Este frontón está soportado por una serie de columnas. Acá podemos observar ya otras columnas. Si recordamos, en la época romana, a diferencia de lo que fue la arquitectura griega, que incorporaron tres estilos, que fue el dórico, jónico y corintio, como les comentaba, se anexan dos estilos más en columnas, con características similares, pero con una mayor decoración. Este, Aquí podemos ver uno de esos estilos, que es el estilo toscano, que tiene una decoración más, más evidente. El estilo toscano incorpora, digamos que es una mezcla de lo que es el corintio con el jónico, ya que podemos ver hojas de acanto y también vamos a ver las volutas, ¿no? Entonces, podemos seguir observando, sí, esos elementos como columnas, pero además vamos a, y como el frontón, además del entablamento, pero vamos a darnos cuenta que se incorporan elementos como lo que es la cúpula, además, como un cuarto punto que tengo aquí, el arco de medio punto, ¿no? La cúpula no es otra cosa que un arco de medio punto que gira. Entonces, a través de un arco generamos una cúpula. Pero sí, también acá en Roma nos vamos a dar cuenta que esa es una característica fundamental, el uso del arco de medio punto, el uso de la cúpula y el uso de la bóveda, ¿no? En este caso, pues traigo aquí a compartir lo que es un edificio que fue uno de los más importantes de la época romana y donde se observa precisamente una cúpula que en su momento fue la cúpula más grande que existía en el planeta, ¿no? Por el claro que tenía. Bueno, pues de alguna manera estos son las características, los principios espaciales y algunos elementos arquitectónicos que se incorporan, que plantea lo que es la arquitectura griega y la arquitectura romana, y que de alguna manera, tanto en el Renacimiento como en la época manierista y en la época barroca, se van a seguir utilizando, ¿no? Eh, Columnas, frontones, cúpulas, bóvedas, en fin, algunos de los elementos que vamos a seguir viendo. ¿Por qué les comento todo esto? Porque de alguna manera una de las actividades que ustedes van a hacer tiene que ver con ahora hacer un análisis de la arquitectura. Ya ustedes hicieron lo que fue un análisis de una pintura, un análisis de una escultura y ahora van a hacer un análisis también de elementos arquitectónicos. Entonces es importante que ustedes conozcan esas partes para que a la hora que me hagan el análisis las logren identificar, ¿no? Bueno, pues estén atentos a un siguiente video en el que ya les voy a explicar lo que necesito que me hagan en este análisis para que ustedes lo tengan presentes. ¿Sale pues? Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.